¿Qué chicos, chicas, cómo están? A ver, ¿qué tal les fue con el deber? A ver, ¿pudieron, no pudieron? ¿Les salió difícil? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta del deber? ¿No? Eh, Justo en el primer ejercicio había una parte en donde se restaban y quedaba un menos, la parte real quedaba negativa, ¿no? Entonces ahí tenían que tomar en cuenta como que estaba como que en 180, ¿no? Tenían que haber dibujado natural para darse cuenta, ¿ya? Si se equivocaron, no importa, bueno, ya les veo. Pero cuando trabajemos ya en circuitos ya con fasores, las partes reales nunca vamos a tener resistencias con valores negativos, ¿no? Entonces, por lo tanto, o sea, siempre vamos a trabajar con circo en nuestro lado derecho de nuestro, es decir, de nuestro plano cartesiano, ¿sí? Nuestro plano derecho, ¿sí? Eso había en cuestión de ver. Dime. Podríamos hacer el último ejercicio para ver si es que hice bien o si es que no, pues ya nada. Eh, El último ejercicio, el de encontrar la intensidad del circuito de la resistencia y la intensidad del circuito en el capacitor. ya. Puta, no sé qué tal estaremos del tiempo, porque justo íbamos a dar hoy, Kennedy iba a dar hoy Ah, ya. también lo que está sistemas trifásicos balanceados. Si es que sobra tiempo al último, sí, lo hacemos, ¿ya? Si Ya, no, profe, solo era para ver si es que estaba bien. Sí. Pero si es que no, pues ya comenzamos a clase. ya, ya. Entonces, si es que hay tiempo, lo hacemos al último, ¿ya? Si no, yo les mando o sea, los datos que salen, ¿ya? Eso sería. Sí. Cualquier cosa, igual tendrían ya, yo ya les mandaría una foto del ejercicio, alguna cosa, ¿ya? Si subieron todos el deber, ya está subido, Sí. seguro. Verán que los deberes valían 3 puntos, si no estoy mal, ¿sí? Y son solo 4 deberes, ¿sí? Y aunque estén un poco mal, yo les he puesto así, viendo que hagan el procedimiento y todo eso, calificándoles bien, ¿no? En ese sentido, entonces no pierdan esos 3 puntos por no hacer 4 deberes, ¿sí? Que los van a necesitar tal vez si les falló un Kahoot o una evaluación, ¿sí? Entonces, más bien los deberes aprovechen, son 3 puntos, eso en la poli no sucede, ¿sí? Eso, chicos. Entonces, va a proseguir Kenneth, ¿sí? Entonces, Kenneth, ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bueno, ahorita vamos a ver. El tema de hoy es súper importante, así que prestarán atención. Son los circuitos trifásicos. Ya les comparto mi pantalla. Eh, Voy a tratar de dar un pequeño tiempo al final de la clase para ver si resolvemos el deber. Ok, ya muchachos, entonces vamos a ver circuitos trifásicos. No sé si tal vez alguna vez han topado con este término, pero bueno, netamente estos circuitos son los que nos llegan, los que reparten energía a través de, se podría decir, digamos, toda la ciudad y nos llegan a nuestra casa. O sea, estos circuitos son los encargados de abastecer de electricidad a prácticamente a todo el mundo. Se usa desde hace mucho tiempo hasta ahora porque es el sistema más eficaz que existe para transportar energía. Me parece que al principio, cuando recién empezaron con todo esto de la electricidad, se transportaba de manera, lo que es electricidad continua. Esto esta electricidad era muy cara, sí, porque era difícil de generar eh, a grandes voltajes, altas intensidades, y era también un poco cara de transportar. En sí, cuando descubrieron la energía alterna y la aplicaron, usaron estos sistemas trifásicos que
lo que hace esto es triplicar la energía que antes llegaba en continuo. Así que eso es algo que utilizamos hasta ahora porque es la manera más eficaz y por eso tenemos electricidad barata, porque esto es muy fácil de transportar. ¿Ya? Vamos a ver que tenemos dos formas de estos trifásicos. Tenemos dos tipos. Unos serían los equilibrados y los otros son los no equilibrados. Hoy vamos a ver los equilibrados. Sí. También se lo conoce como balanceado o no balanceado. Hoy vamos a ver los balanceados. Bueno, como estábamos viendo en la clase de ayer, vimos que ahora en corriente alterna estamos trabajando también con grados, ¿no es cierto? Entonces tenemos digamos, un número 110 con unos grados ahí, digamos, de 30 grados, 90 grados, ¿sí? Al momento de hablar de un sistema trifásico balanceado, a ver, trifásico significa que hay tres fases, acuérdense de eso, trifásico. Tenemos tres fases y balanceado significa que los ángulos de cada fase van a tener, se podría decir, la misma distancia entre ellos. Ok. Digamos, como ustedes saben, en una circunferencia, ¿cuál es el grado, el valor máximo que puedo tener en una circunferencia? ¿Cuántos grados máximo tenemos en un círculo? 360. Sí, tenemos 360. Ya, si es que yo quiero tener, si es que yo tengo tres fases y a las tres les quiero dar el mismo valor que hago, divido los 360 para 3, y lo cual me va a dar 120 grados. Entonces acuérdense de esto. ¿Por qué tenemos 120 grados en cada fase en un sistema trifásico? Porque necesitamos tener la misma distancia entre ángulos, ¿sí? Ya. Como vemos aquí, un sistema trifásico balanceado es aquel cuyas fuentes se encuentran desfasados a 120 grados entre sí, tienen la misma magnitud y operan en la misma frecuencia angular. Además, sus impedancias de carga y línea son las mismas para todas las fases. O sea, este tipo de circuitos es fácil de analizar porque vamos a encontrarnos con las mismas magnitudes, tanto las fuentes como lo que son las cargas. Un generador trifásico balanceado tiene tres terminales y puede estar presente un cuarto terminal llamado neutro. Ok, ¿qué es nuestro neutro? Sería, como quien dice, la puesta a tierra, ¿sí? Siempre necesitamos una puesta a tierra porque para darle seguridad a nuestro circuito, digamos, si es que hay algún daño, siempre algún cortocircuito, digamos, si tenemos los cables conectados, ¿no es cierto?, en los postes, como siempre vemos, y cae un rayo justo en ese poste, siempre va a haber un neutro que hace que ese rayo se vaya directo a tierra para que no ocurran daños, ¿sí? Ya. Por lo general en los trifásicos no vamos a ver neutro, en los balanceados. En los desbalanceados sí es más importante tener un neutro. Ok. Entonces aquí tenemos la estructura que vamos a tener. La estructura consiste en una serie de fuentes de tensión conectadas a unas cargas por medio de transformadores y líneas de transmisión. Para analizar dicho tipo de circuito podemos reducirlo a una fuente de tensión conectada a una carga a través de una línea. Entonces vamos a tener algo parecido a esto. Aquí tenemos nuestra fuente de tensión trifásica. Está conectada a través de estas líneas de aquí, a una carga trifásica. Esto es un circuito básico. Ya. Ok. Un conjunto de tensiones trifásicas equilibradas está compuesto por tres tensiones sinusoidales que tienen la misma amplitud y la misma frecuencia. Pero ¿cuál era lo que variaba? Que están desfasadas entre sí exactamente 120 grados. Otra característica importante de un conjunto de tensiones trifásicas equilibradas es que la suma de sus tensiones es igual a 0. Esto es súper importante que tengan en cuenta. Si es que quieren hacer la prueba, digamos,
que están haciendo bien una carga trifásica. Y les sale, y si suman, digamos, estos 3 voltajes de aquí, y al sumar los 3 les da algún valor, están mal. La suma de los 3, de las 3 tensiones trifásicas debe dar igual a 0. Ojo, esto es solo cuando tenemos una carga equilibrada. Si es que ya, mañana vamos a ver lo que son las no balanceadas o no equilibradas. La diferencia de esas es que no vamos a tener la misma distancia entre estos ángulos. Como les dije, aquí estamos dividiendo 360 para 3, que me da 120. O sea, a 120 grados están desplazadas cada uno. Mañana vamos a ver que podemos tener también, digamos, en una está desfasada 90 grados con respecto a la otra, y la otra con respecto a la otra está, no sé, unos 30 grados así. O sea, ahí ya está desbalanceada lo que serían los grados. Algo también importante a destacar es que vamos a tener, va a estar conectado de manera, puedo decir, positiva. Sí, vamos a tener una secuencia positiva y una secuencia negativa. En un ejercicio siempre les van a poner, digamos que ya tengo el voltaje en A, les dan que son 120 con un grado de 0, ¿ya? Y les van a decir, están en secuencia positiva. Ya, ustedes, solo sabiendo que es una secuencia positiva, ya pueden sacar los otros valores que son de voltaje. Digamos, aquí tenemos lo que es en secuencia positiva. Mi voltaje A va a tener 0 grados. Cuando tengo secuencia positiva, mi voltaje B va a estar desfasado menos 120 grados, y mi voltaje C está desfasado más 120 grados. Esto anótense por ahí ya, que en la secuencia positiva van a tener estos valores. O sea que aquí, después del A viene el B con menos, y después viene el C con más 120. ¿Sí? Y en la secuencia negativa, van a cambiar estos valores de los grados. Ahora, cuando les digan secuencia de fase negativa, si es que ya les dan el valor de A, del voltaje de A, ya el voltaje de B va a ser el mismo, pero ahora el desfase va a ser de más 120 grados. Y en C, ahora va a ser de menos 120 grados, ¿sí? Esto anótense por ahí, Ya, esto es debido porque, por ejemplo, para secuencia positiva, ¿sí? Quiere decir que vamos a partir de este voltaje A, 0 grados, va a partir para abajo, ¿sí? Positivo. Por lo tanto, después de BA va a venir el VB, ¿sí? ¿Y qué ángulo está formando aquí? Aquí estarían ¿sí? Los menos 120 grados, ¿sí? Y es por eso que en este caso se le pone que el voltaje B es menos 120 grados, ¿sí? También podríamos poner no menos 120, sino coger este ángulo de acá. Y este ángulo me daría 240 grados positivos, ¿no? En vez de menos 120, podríamos usar 240, ¿sí? En la secuencia negativa, ahora en este sentido, ¿sí? ¿Sí? En este sentido, ¿sí? El voltaje A va a estar en esta línea y el que le va a seguir es mi voltaje B. Por eso es que en este caso el voltaje B va a tener este ángulo. Y este va a ser de 120 grados, positivo, ¿sí? Y mi voltaje C, ¿sí? Vendría por acá, continuaría, ¿sí? Aquí habría otros 120 grados, entonces este voltaje C yo podría escribirlo como 240 positivo, ¿sí? Más 240 grados positivo, o podría tomarlo como al revés, ¿no? Este ángulo de aquí, que sería mi menos 120 grados. Por eso es este valor de aquí, ¿no? Sí, eso nomás. Ya. O sea, bueno, ahí trabajen como se acomoden mejor. Por lo general siempre ponemos, cuando va para abajo, menos 120 grados. Cuando va para arriba, más 120 grados. Sí, igual pueden, si es que no quieren trabajar con los menos 120, pueden trabajar con los
240. Pero bueno, ahí esto tendrán anotado y lo que dijo mi compañero, si para que tengan más visualizado, ¿no es cierto? Tenemos el BA, después del BA viene el BB y está viniendo por acá abajo. Entonces, como viene por abajo, menos 120. ¿Sí? Y después de este viene el BC. Como está por acá arriba, va a tener el más 120. Igual acá. Esta imagen ahí, ténganla en cuenta. Ahí se la guardo. Ya, bueno, esto ya les dije que acuérdense siempre que la sumatoria de todos los voltajes les debe dar 0 solo en los equilibrados, acuérdense. El día de mañana vamos a ver lo que son los desbalanceados, ahí ya no les va a dar todo igual a 0. Esto es, si es que ya estamos haciendo equilibrados, pueden comprobar que están haciendo bien si la suma de esto les da igual a 0. Ya. Vamos a tener dos conexiones básicas para lo que son nuestros circuitos trifásicos. Tenemos lo que es estrella y delta. Nuestra imagen con la letra A va a ser estrella. Voy a anotar aquí. Ya, esta conexión se llama estrella. Y la de acá vamos a llamarla delta. Delta o también pueden llamarla triángulo. Sí, por lo general se le dice delta. Ya, esto es importante que tengan en cuenta. Ya, para darse cuenta, a veces no están dibujados tal cual ven aquí, pero eso no significa que no sea estrella o que no sea delta. Siempre acuérdense de esto, cuando tenemos estrella, todas mis fuentes, el polo negativo está conectado al mismo punto, ¿sí? En este caso, el punto está nombrado con una N que significa neutro. Ya, entonces, como pueden ver, estrella conectado todos los negativos al mismo punto y los positivos están conectados ya a lo que sería mi circuito. ¿Sí? Y en cambio tenemos acá lo que es delta. En delta a vuelta están conectadas las fuentes una tras otra, como pueden ver. Aquí tengo el menos y el más. El más se está conectando con el menos de la fuente de acá, que a su vez se está conectando al menos de la otra fuente de acá, ¿sí? Así pues, porque digamos, o sea, por lo general, ustedes ven un circuito, digamos, y les ponen así. Tenemos aquí, tenemos una fuente, aquí tenemos otra fuente, y aquí tenemos la tercera fuente. Ya, y aquí se va al circuito. Ya, esta, digamos, ¿qué conexión sería? Aquí tenemos el menos y el más. Aquí también menos y más. Menos y más. Ya, ¿quién puede ver aquí entre Una estrella. estrellas? Sí, muy bien. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque todos los negativos están conectados al mismo punto, ¿no es cierto? Y los positivos ya van directo a lo que sería el circuito. Vemos por acá ya tengo las impedancias. ¿Sí? Ya. Y esa es una manera fácil de ver. Y lo que sería el delta, tengo conectado lo que es uno tras otro. Tengo mi voltaje A, tengo el más conectando al menos del voltaje C, que a su vez su positivo está conectado con el negativo del voltaje B, y a su vez este se conecta su positivo con el negativo del voltaje A, ¿ya? Eso tengan en cuenta para que puedan ver de mejor manera lo que son los circuitos, si es que en algún caso les dan dibujado diferente, o si es que ustedes también se les hace complicado este dibujo, pueden hacer como yo les dibujé acá, que es más fácil de analizar.
Ok, esto es algo también súper importante. Nosotros podemos transformar de delta a estrella o de estrella a delta. Sí, lo único que tenemos que hacer es aplicar estas fórmulas de aquí. Ahorita vamos a hacer eso, porque a veces en algunos circuitos se les va a complicar tal vez la conexión, digamos, si es que tienen conectados los voltajes, digamos, están conectados en estrella y las cargas están en delta. Ahí se hace un poco más difícil visualizar los cálculos. Entonces, para que se haga más fácil, es poner, digamos, ambas cosas en estrella o ambas cosas en delta, para que puedan analizar de mejor manera, ¿ya? Vamos a hacer aquí un ejemplo. Digamos, yo quiero transformar esta sección de aquí, ¿dónde está? Yo quiero transformar esta sección de aquí. ¿En qué está esta sección primero? ¿En delta o en estrella? Delta. Sí, esta es delta. Ya, Una vez. ¿por qué se usa a veces esto de delta estrella? Es que porque, por ejemplo, aquí, ¿qué resistencias están en paralelo? ¿Qué resistencias están en paralelo? ¿Qué resistencias están en serie? ¿Pueden identificar? Para ella estaría R5 y R4. Ninguna está ni en paralelo ni están en serie. Ah, no están en nada. No están en nada. ¿Sí ven? O sea, está ahí hecho una mezcla. Y justo en este circuito, ¿sí? Yo digo, yo tal vez, miren, para que esto cumpla, que esté en paralelo, ¿qué tenía que cumplir? Que esta resistencia tenga mi pata acá, ¿sí? Esta resistencia coincide en el mismo punto y hasta ahí una condición para que estén en paralelo. La otra pata de mi R5 cae acá. La otra pata de la R4 cae acá. Pero aquí yo, ¿qué tengo? En medio. ¿Sí? Ya tengo un elemento, ya me interrumpe. ¿Sí? Entonces no están en paralelo. ¿Sí? Y no puedo tampoco decir que esta resistencia 5 está en serie con esta. ¿Por qué? Porque igual ya tengo aquí otro elemento. ¿Sí se fijan? O sea, ahorita ya está, no se puede decir si están en paralelo o están en serie, ¿no? No se puede decir si es que están en paralelo o están en serie. Entonces ahí es cuando nosotros analizamos, ¿sí? E identificamos, ¿sí? Primero identificamos, por ejemplo, los puntos, si esto es delta o estrella, ¿sí? Y vamos a hacer la transformación, ¿no? Entonces, vamos a pasar de esto, en este caso es lo que tenemos aquí, lo que señaló Kenneth, ¿sí? Vamos a reemplazar por esto, ¿no? ¿Sí? Y ahí van a ver que ya nos van a quedar las resistencias, en cambio ya con ya nos van a quedar con en serie o en paralelo. Por eso se usa esta transformación, tienen que ustedes saberlas igual súper bien, ¿no? Esto mismo, ahorita está solo con resistencias, igual hay como hacerlo con impedancias, ¿sí? Con bobinas o capacitores es lo mismo. La misma fórmula, solo que ahora con impedancias, en caso de tener bobinas, y lo que sería las capacitores, ¿no? Ya, entonces, una vez que cambiamos esta parte de delta a estrella, van a ver que, eh, digamos, esta resistencia que acabé de dibujar aquí se va a quedar en serie con la de acá y allá vamos a poder resolver el circuito. Ya. Cuando nos referimos a reemplazar, significa que ¿qué es lo que vamos a hacer? Como Kennedy dibujó las líneas azules, ¿sí? Teníamos un delta, vamos a reemplazar por estrella, después cuando ya reemplacemos, vamos a borrar lo que tenemos aquí, ¿no? Por lo tanto, esta resistencia ya no estaría, ni esta resistencia de acá, ni la de acá, ¿no? O sea, se reemplaza, ¿sí? Ya. Es importante que pongan el nombre para ver qué resistencia están encontrando. Para que entiendan mejor, vamos a pasarle, les voy a pasar a algún note. A ver cómo se va por aquí.
Bueno, hagámoslo aquí mismo. Ya. Entonces, quiero encontrar la RA, que es esta de aquí, ¿verdad? Esta es mi RA. Voy a anotarle por aquí arribita. RA. ¿A qué es igual RA? Sí, como pueden ver, tenemos, aquí están mis fórmulas. Necesito transformar de delta a estrella. Entonces voy a utilizar estos de aquí. Ya, voy a utilizar la primera fórmula. ¿A qué es igual RA? Dice RB por RC. Entonces, digamos, es que yo estoy hallando la resistencia de acá arriba. Sí, yo estoy hallando esta. Para hallar esa resistencia, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar las dos resistencias a las que está conectada, que sería la R5 y la R4, y dividir, ¿para qué? Para la suma de todas las resistencias que estoy cambiando, que sería la R5, la R4 y la de aquí que es la R8. Ya. Entonces, ayúdenme con ese cálculo. Sería de multiplicar esta de aquí por esta de acá. ¿Cuánto sería? 6 por 4. ¿Dividido para cuánto? Para la suma de 4 más 6 más 2 me da 12. ¿Cuánto me da? 2 ohmios. Tengo RA. Ahora vamos a encontrar RB. Ya, acuérdense. Lo que vayan a encontrar, RB es esta de acá. Ya, ¿qué multiplico? Primero las dos resistencias que están conectadas a ese RB. Que sería 2 por 6 me da 12. Dividido para cuánto? Para la misma suma de todas, que sería 12. Esto me va a dar 1 ohm. Y tengo el RC. ¿A qué es igual el RC? Sería 2 por 4 dividido para cuánto? Para 12. ¿Cuánto me sale esto? Sería un tercio. 0,3. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué le puso 12 en la RB? ¿Le está multiplicando el 6 por el 8 o no? En la RB Ajá. estoy multiplicando 6 por 12. El valor de la R8 es 2. Ah, ya. Ya me equivoqué. Ya. Ok, si les da esos valores. La RC da 0,67. 67. Sí. Ya. Listo. Ya, una vez encontrados los valores, ¿qué procedemos a hacer? Vamos a eliminarlo, los valores originales, que sería, o sea, ya voy a quitar esta resistencia de aquí, porque ya no, ya estoy quitándole esto también, y esta de acá abajo también. Esas resistencias ya las eliminé y encontré otras resistencias. Ya, ahora para hacer el dibujo, hagámoslo en... A ver, déjenme, me guardo la imagen.
Ya, voy a proceder a dibujar cómo me quedaría mi nuevo circuito. A ver, déjenme borrar esto. Sí, se me guardó. Ah, chévere. Ya. ¿Dónde están las respuestas? Ya. Ya, ¿cómo me va a quedar mi nuevo dibujo? Ya, ahora lo que tengo es... A ver. Ya. Ya, ahora sí. Vamos a tener... ¿Cuál es mi nueva resistencia? Ahora tengo una resistencia aquí así, que a su vez está conectada mi otra nueva resistencia aquí. Y tengo otra por acá. Ya. De lo que tenía antes, ahora tengo estas de aquí, que a su vez están conectadas a las de abajo. A las de abajo ni les he topado, eso daránse cuenta. Solo deben eliminar las resistencias que se vieron involucradas en los ejercicios. Sí. Lo tengo así, así. Tengo mi fuente. Ya. ¿Sí le ven la conexión? ¿Sí le dibujé bien o tienen alguna duda de cómo le volví a dibujar? Ya. Y entonces aquí solo me tocaría reemplazar los valores. Si ven que ya ahora sí puedo ver si que están en serie y en paralelo. Antes ya no, antes no podía hacer nada, o sea, no podíamos trabajar con este circuito para nada. Pero ahora ya le podemos, bueno, podemos reducirle, mejor dicho. Ahora sí le podemos reducir. O sea, en sí lo que trataríamos de hacer es de mover la resistencia del medio afuera del circuito para poder trabajar. O sea, cuando ustedes se topen con resistencias que estén así, que no están ni en serie ni en paralelo, que están conectadas entre todos, ustedes pueden ver si encontrar un punto en donde estén en Y o en delta y realizar estas transformaciones para que al momento que ustedes cambien las resistencias, siempre les van a quedar ya algunas conectadas en serie y digamos, estas dos están en serie, ¿no es cierto? Estas dos de acá están en serie. Al momento ya tengo, después de eso, tengo esta y esta, las equivalentes, les puedo hacer en paralelo y al final les puedo sumar en serie esta con lo que me dé de todo esto. Sí le pueden ver eso. O sea, al final esto nos sirve para reducir circuitos. Esto era importante que sepan para este tema porque, ya les digo, en las conexiones trifásicas vamos a tener que, digamos, los voltajes están conectados en delta y que la carga va a estar conectada en estrella. Y es difícil trabajar así, que uno esté en delta y el otro en estrella. Es más fácil que ambos o estén en delta o estén en estrella. O sea, más por eso era la demostración de esta transformación. Ya, ahora vamos a reemplazar los valores. Aquí tenía
este de aquí, ¿no es cierto? Era mi RA. Mi RA es igual a 2. Pongámosle aquí el 2. De aquí tenía mi RB, me dio 1. Acá abajo tengo, son 5 ohmios. 5. Acá tengo un 3. Y mi resistencia de acá era la RC 0,67. Ya. O sea, pero sí se dan cuenta del dibujo, porque, o sea, en sí lo que dibujé aquí sigue siendo estrella, solo que en vez de ponerle a las resistencias así, en vez de ponerles así como es en estrella, simplemente estas como que les puse recto, pero en sí están conectadas al mismo punto, ¿sí ven? O sea, digamos que aquí tenemos un punto N, digamos, ya el nombre del punto. Aquí las tres siguen conectadas al mismo punto, que es el N. Sí, solo que así es más fácil de verificar. Ya, entonces como ya les dije ahorita, ya tenemos como, ya podemos resolver el ejercicio. Tenemos 1 más 5, ahora nos va a quedar la de 2 aquí arriba. Vamos a tener aquí un equivalente que sería la suma de las dos. Y acá también vamos a tener otro equivalente que sería la suma. Aquí me queda el 2. Aquí como están en serie le sumo. Me queda 6. Aquí me queda 3,67. Sí. Ya, ¿qué más hago? ¿Qué más puedo hacer ahí? Para seguirle reduciendo. Las que están en paralelo. Eso. Ya pongámosle acá arriba. ¿Quién me ayuda con ese cálculo? A ver, sería 1 sobre... 2,28. Ya. A ver, 1 sobre 6 y todo. Ya, 2, 28. ya, sí sabe. Entonces aquí ya me queda así, ¿no es cierto? Tengo la de 2. Y me queda con una de 2,18. 2,28. Ya, y aquí el final sería sumar que la equivalente de todo esto, ¿cuánto me dio? 4,28. Sí. No sé si les quedó claro tal vez este ejercicio, se confundieron tal vez en el dibujo, o si les quedó claro todo. Sí, al final solo es de aplicar estas fórmulas de aquí. Y ahora, digamos, si es que quisieran cambiar de estrella a delta, o sea, es lo mismo, solo apliquen esta fórmula y tienen que, eso sí, no perderse en esos dibujos. A ver. Ya que también podríamos hacer, digamos, en este circuito. Yo puedo también, en vez de coger lo que sería delta, cojo estas tres de acá. ¿Estas en qué están? ¿En qué se encuentran estas resistencias? Estrella. Ya, esas están en estrella. Sí. Y para aplicar de estrella a delta, solo utilizan lo que serían estas fórmulas de acá. Y ya. Y simplemente tendrían que dibujarle diferente a las resistencias.
Sí. Ya. Bueno, esto es sencillísimo, o sea, solo tienen que aplicar estas fórmulas, no hay por dónde perderse. No sé si tal vez les quedó claro ahí o quieren hacer tal vez otra transformación. Ahí estamos bien. Ya. Ahora sí vamos con lo bueno, los ejercicios. ¿Qué era eso? Ya, sí nos va a dar tiempo. Verán. ¿Qué tenemos aquí? Un generador trifásico equilibrado. Está conectado en estrella con UR. UR es el, bueno, el nombre del voltaje. Aquí dice UR también, ¿no es cierto? Entonces, con mi voltaje de 200, que está desfasado 30 grados. Ya estoy en voltios. Me dice que es secuencia directa. Se conecta a través de una línea que tiene una impedancia de 1 más J. O sea, esta línea de aquí tiene, cada una de estas líneas, 1 más J. Ya está alimentando una carga equilibrada conectada en triángulo con impedancia de 6 más 3J por fase. O sea que cada una de estas impedancias que están aquí valen 6 más 3J. ¿Sí? Ya me pide determinar las corrientes de fase. Eso vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Ya. En sí, cuando el voltaje de aquí va a ser mi voltaje de fase. Sí, el voltaje que me da esta fuente es mi voltaje de fase. Ya. ¿Qué más tengo? A ver, corrientes de fase, corrientes de línea. Ya, en algunos casos, a ver cómo les explico esto. Ya, bueno, voy a hacerles un dibujo de cuando están en fase y en línea, para que entiendan mejor. ¿Dónde está el borrador? Ya. Ya veamos. Cuando tengan conectado, vamos a hacer una conexión. Ya, esta va a ser mi conexión estrella. Ya, cada uno de esos círculos son los voltajes, ¿no es cierto? Los voltajes de mis fuentes. Tenemos, o voltajes de fase. O sea, siempre les van a pedir hallar corrientes de línea, corrientes de fase, voltaje de línea, voltaje de fase. Eso es lo que vamos a hallar aquí. Sí. Cuando les pidan hallar la corriente de línea, acuérdense, la línea es lo que conecta a los voltajes con las cargas. O sea, aquí yo voy a tener cargas. Ya, voy a hacerles un dibujo. En este caso tenemos estrella, estrella. Aquí voy a tener otra carga. Aquí voy a tener otra carga. Ya, esto está conectado. Listo. Ya, de aquí va a fluir una corriente para acá. ¿Cómo se llama esta corriente? Esta es una corriente de línea. Sí, aquí tenemos una y uno que es de línea. ¿Cuál es mi corriente de fase?
la corriente que está entre la fase de aquí y la fase de acá. ¿Cómo hay esa corriente? Es como que si aquí una corriente que está fluyendo por aquí también viene por acá y se mete por aquí. Esa es la corriente de fase. ¿Sí? La corriente de línea, la corriente que fluye solo por aquí, digamos, la corriente, sería la corriente que está fluyendo por la carga. Si es que, digamos, aquí tengo una R1. Ya, digamos que este es mi voltaje 1. Sí, aquí es igual la corriente de línea. En este caso, aplicamos la idea. Y 1 igual a ¿qué? Sería V1 sobre R1. ¿Sí? Cuando les diga, en este caso, cuando les diga corriente de fase, tengo que es V1 sobre R1. Cuando les pida, perdón, de línea es esto. Sí, acuérdense, la línea es la que está fluyendo del voltaje a la carga. Corriente de línea, en este caso, simplemente aplico ley de Ohm. ¿Y cómo encuentro la corriente de fase? En esto, bueno, en cargas balanceadas es mucho más sencillo encontrar todos estos cálculos porque en sí tenemos las mismas cargas, todo está con los mismos ángulos, o sea, todo es súper fácil. Sí, para encontrar corrientes de fase, en este caso, lo que vamos a hacer, simplemente es una multiplicación por raíz de 3. A ver, déjenme ver si estoy bien ya. Voltaje de línea. Y de línea, ya, espera. Y ok, aquí me equivoqué. Verán, cuando tenemos, les voy a escribir en donde les escribo. Ya para tener en cuenta todos, vamos a borrar esto. ¿Cómo quito esa imagen? Bueno, voy a... Ya. Esto anoten por ahí para que tengamos todos presentes. Ya. Conexión delta. Ya. Cuando tengan una conexión delta-delta, siempre va a ser esto. En mi conexión delta-delta voy a tener estas reglas, se podría decir. Ya, en mi conexión delta-delta tengo que mis voltajes de línea son iguales a mis voltajes de fase. ¿Qué significa esto? Que si es que ya les dan el voltaje de fase, de una van a saber que ya cuál es el voltaje de línea. Sí, voltaje de fase es el voltaje que tienen en la fuente. Voltaje de línea es el que tienen entre las dos líneas. Eso tengan presente, igual con las corrientes. Y aquí tenemos que las corrientes de línea son iguales ¿a qué? A raíz de 3. ¿Cómo pongo raíz?
Ya, raíz de 3 ¿por qué? Por la corriente de fase. Ya, esto tenganlo súper presente, esto es súper importante. Si hay, anótenlo, si tienen un cuaderno, anoten. Mi conexión delta funciona de esa manera y mi conexión estrella que es igual. Sería lo contrario a lo que tenemos aquí arriba. Ya. Ya. En mi conexión estrella-estrella, ahora que tengo que mi voltaje de línea es igual a, ahora es lo contrario a lo que tengo arriba. Ya. Tengo esto. Mi voltaje de línea es igual a raíz de 3 por voltaje de fase. Y en esta conexión, la corriente de línea es la misma que la corriente de fase. ¿Ya? Eso ténganlo anotado por ahí porque con esto van a poder hacer los ejercicios. Ya. Sí. Ay. Con todo le voy a sacar una. Ay, ya, listo. Esto les vamos. Esto ya les envío igual a les subo a la nube. Ténganlo presente por ahí. Yo, entonces, como les decía, yo tengo mi conexión a ver, hagámosle la delta delta. Ya, si es que yo tengo aquí mi conexión. Aquí tengo mis fuentes. Esta viene conectada por aquí. Y vamos a tener aquí igual una conexión delta de mis resistencias, bueno, de mis impedancias. Ya pongamos que se conecta con este punto. Este punto se conecta con el de acá. Sí, aquí y este se conecta con el de acá. Ya. A ver, bueno, aquí no se ve tan bien. Esperen. Si le pongo esto aquí. Ya, digamos que tengo esta conexión ya. Sí. Ya. Si pueden ver, digamos, este es mi voltaje A. Yo quiero encontrar mi voltaje, este es mi voltaje de fase, ¿no es cierto? El BA es mi voltaje en la fase A. Yo quiero encontrar cuál es mi voltaje, aquí pongámosle que es el Z1. ¿Cuál es mi voltaje en Z1? ¿Sí le pueden ver?
En este caso, BA, mi voltaje en BA es exactamente el mismo en Z1. Por eso estoy afirmando esto de aquí, que mi voltaje de línea es igual a mi voltaje de fase. Acuérdense bien esto, el voltaje de fase, el voltaje que tengo en mi fuente. Ese es el de fase. En este caso tengo BA. Si yo quiero hallar el voltaje de línea, ¿qué es el voltaje de línea? Es el voltaje que hay entre la línea de aquí arriba con la línea de aquí abajo, ¿sí? Digamos que este es BA, BB y este es voltaje C. Ya. Yo a este voltaje de línea le voy a llamar voltaje AB. ¿Por qué voltaje AB? Porque estoy encontrando el voltaje entre mi punto A y mi punto B. Sí, solo es un nombre ya, o sea, el voltaje AB. Pero quiero que entiendan esto, la diferencia. O sea, este es mi voltaje de fase y este es mi voltaje de línea. El voltaje de línea es el que hay entre la línea A y la línea B. ¿Cuál es mi voltaje de fase? BA. ¿Cuál es mi voltaje de línea? Como veo que están conectados en delta y veo que, digamos, esto está en paralelo con el Z1 de acá, entonces prácticamente es el mismo. Por eso afirmo que mi voltaje de línea es igual a mi voltaje de fase. Ojo, cuando estoy en delta-delta. Ahora, ¿qué pasa con las corrientes? Yo tengo que por esta línea de aquí va a circular una corriente, que le voy a llamar I1. Llamémosle I1. Esa es mi corriente de línea en la línea A. Ya. ¿Por qué esta corriente no es la misma? ¿Por qué mi corriente de fase, que sería la que está circulando por esta línea, no es igual a la corriente? ¿Por qué mi corriente de línea no es igual a la corriente de fase? Porque por aquí es como que estuviera circulando esta corriente y viene por acá abajo. Sí, y en este punto de acá abajo es como que si hubiera otra corriente circulando, digamos que de acá abajo por acá. Sí, y hay ya dos corrientes circulando aquí. Por eso cambia el valor. Pero ya les digo, ahorita como estamos viendo lo que es balanceadas, no tienen que estar calculando nada más. Lo único que hacen es, si ven que está en delta, y digamos que ya sacaron lo que es su corriente de línea, automáticamente solo multiplican por raíz de 3 y ya tienen su corriente de fase. Sí, así de sencillo. O sea, no tienen que perderse ahí. Y ahora, ¿qué pasa con cuando tengo todo estrella, estrella, que era lo que les estaba dibujando hace un rato? Aquí tengo esta conexión, viene por acá y se conecta. Ya. Ahora aquí tengo mi voltaje A. Está aquí. Sí pueden ver que aquí el voltaje A ya no es el mismo que mi voltaje de línea, que mi voltaje de línea sería entre este punto y este punto de acá. Si ven que ya no es el mismo, ya está cambiando bastante. Acá tenía que era exactamente el mismo voltaje, porque entre líneas estaba mi voltaje A. Y acá vuelta ya no. Acá mi voltaje AB ya cambia. ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia mi voltaje AB? Porque ya no estoy encontrando en los mismos puntos que mi voltaje A. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando tengan estrella, estrella, lo único que tienen que hacer es multiplicar por raíz de 3. Eso. Y vuelta acá, lo que cambia sería mi corriente de línea. Por aquí sale mi corriente. Bueno, mi corriente de fase sale por aquí, ¿no es cierto? Y mi corriente de línea también está. O sea, por eso son las mismas. Sí. Digamos, acá tenía mi corriente de fase, sale por aquí, pero por esta línea ya no tengo, ya tengo conectadas más cosas. Por eso cambia. Vuelta aquí, en la corriente de mi fase que está saliendo, es exactamente la misma que mi corriente de línea que está en esta línea. Sí, por eso la corriente de línea es igual que la corriente de fase. Ya, ¿sí me cacharon esta explicación o tal vez les quedó alguna duda?
No sé si algo no me cacharon. Lo de la raíz de 3 sale, o sea, si es que nos ponemos a resolver de la manera como se debería resolver, van a encontrar que al final todo les va a dar raíz, solo vamos a tener que multiplicar raíz de 3 para encontrar el voltaje de fase con respecto al voltaje de línea, igual con la corriente de fase con respecto a la corriente de línea. Ojo, pero esto, ya les vuelvo y les repito, o sea, solo es en lo que sería cargas balanceadas. Mañana vamos a ver desbalanceadas, que ahí ya cambia la cosa, a ella no le sirve esto de la raíz de 3. ¿Sí? Ya, entonces en los ejercicios que nos vamos a topar, nos vamos a tener que encontrar los voltajes de línea, los voltajes de fase, las corrientes de línea, corrientes de fase. Sí, eso es lo único que vamos eh, a buscar. Déjenme les borro esto. Ya, muchachos. Entonces vamos con este ejercicio. Me pide corrientes de fase en la carga, tensiones de línea, corrientes de línea y tensiones de fase en la carga. Ya, entonces, ¿cuál sería el primer paso? Como podemos ver, tenemos los voltajes conectados en estrella y la carga está en delta. Entonces, primer paso, transformar lo que sería de delta a estrella. Ok, aquí también hay un truco. Para no hacer esa transformación, como todas las cargas son las mismas, en este caso, lo único que tenemos que hacer es dividir para 3. O sea, podemos hacer por la forma en que les acabé de enseñar hace un momento, pero en sí, cuando tengan los mismos valores, simplemente tienen que dividir para 3, ¿sí? Porque tenemos 3 cargas, por si acaso. Ya vamos a pasar este ejercicio al... Ponle acá. Ya, entonces vamos a hacer por pasos. Paso número 1, convertir de delta a estrella para que nos quede el circuito en estrella-estrella. Entonces, a ver, me faltó poner los valores. ¿Cuáles son los valores? Dice... Metémoslos por aquí. La línea tiene 1 más J. Pongamos que esta es la Z de línea. Z de línea. Listo. Y también tengo la Z de 6 más 3J.
Este pongamos que es de carga. Ya aquí están mis valores. Paso número 1 sería transformar de delta a estrella. Ya les digo, cuando tengan cargas balanceadas no tienen que estar haciendo la transformación que hicimos hace un rato. Simplemente vamos a dividir para 3. Ya en este caso, entonces, pongamos que vamos a transformar de delta a estrella. Ya, para lo cual, ¿qué vamos a hacer? Agarramos lo que sería nuestra carga, que sería 6. 3J dividido para 3. A ver, esta que era mi Z. La C, les voy a poner la carga. Ya, aquí es igual esto. Ya, sí. Ya, primer paso, transformamos de estrella a estrella. Perdón, de delta a estrella. Lo que sería mi carga. Ya. Vamos con el segundo. Vamos a ver. Me pedía hallar los que serían mis corrientes, ¿no es cierto? Ya, vamos a hallar lo que sería la corriente. En este caso, como tenemos ahorita estrella estrella, mis corrientes de línea van a ser igual a las corrientes de fase. Entonces, con eso ya estamos. De hecho, ya sacamos 2 respuestas. Ya voy a hallar mi corriente de línea. Pongamos la L. Aquí va a ser igual. Aplicamos lo que sería ley de Ohm, que es igual a corriente. El valor de mi voltaje. $200. Ya. ¿Sí se acuerdan cómo utilizar la calcu? Sí, tienen la calcu que les compartió ayer mi compañero. Sí, Ya, chévere. Entonces sería sobre qué impedancia. ¿Qué tengo que hacer ahí con la impedancia? Sí, estoy hallando aquí en el dibujo. Bueno, ahorita ¿qué tengo? Tengo esto de aquí tengo la impedancia que hay en mi línea y acá está la impedancia de mi carga. Tengo que hallar la corriente que está circulando por esta línea. ¿Cómo le hallo? Sería el voltaje Se de aquí. refiere con línea y la otra de fase. Fase y línea. Ya, era lo que les estaba explicando. El fase, acuérdense esto, voltaje de fase, ¿qué es? El voltaje de mi fase, o sea, el voltaje que me están dando de datos, lo que tengo en las fuentes, ¿sí? Este es voltaje de fase, que tengo en mis fuentes. Y pongo fase, F de fase, ¿ya? Ya. Pero a su vez yo tengo líneas, como pueden ver, como es un circuito trifásico, tengo 3 líneas. Sí, les voy a poner nombre, ya. Voy a poner pongámosle A, B y C. La línea A
la línea B y la línea C. Yo en este caso tengo dos tipos de voltajes diferentes. Uno es mi voltaje de fase, que es el voltaje que me están dando de dato, o sea, el voltaje que está en mi fuente, ¿sí? Ese es mi voltaje de fase, acuérdense de eso. ¿Y cuál es mi voltaje de líneas? Es el voltaje que se encuentra entre cada línea. Digamos, yo tengo entre la línea A y la línea B, tengo un voltaje. Entre la línea B y la línea C, tengo otro voltaje. Entre la línea C y entre la línea A, tengo otro voltaje. En total voy a tener 3 voltajes diferentes. Eso es lo que quiero que se den cuenta. O sea, yo estoy hablando de la línea, de toda esta línea, sí. Todo esto es una línea. En total tenemos 3. Es en donde están conectados cada elemento. Voltaje de fase, estoy hablando del voltaje que me está dando mi fuente. ¿Cuál es mi voltaje de línea? Bueno, el voltaje entre líneas se debería decir. El voltaje que hay entre la línea A y la línea B. Los más conocidos, por ejemplo, para que puedan identificar más fácil los voltajes de fase, son, por ejemplo, voltaje A neutro, el voltaje B a neutro, ¿sí? Y el voltaje C al neutro. Todas estas tres, estaríamos hablando de lo que sería el voltaje de fase. De fase, ajá. ¿Sí? Para el voltaje de línea, yo estaría hablando que el voltaje ya vendría del voltaje A al B, ¿sí? Aquí quiere decir, B, el voltaje A al N, quiere decir este voltaje de aquí a acá, ¿sí? En cambio, el voltaje de A a B ya viene de aquí a acá, ¿sí? ¿Cuál más tenemos? El voltaje AC y el voltaje BC, ¿sí? Estos 3 voltajes vendrían a ser los de línea, ¿sí? Y estos vendrían a ser los de fase, voltajes de fase. Cuando se habla de la línea, se quiere decir que se coge todita esta rama, ¿sí? ¿Y cuál está también conectada a esta rama? Cuando ya hacen la transformación a delta a estrella, ya les queda una rama solo única, ¿sí? Eso es. También. Ya, igual pasa con las corrientes. O sea, yo estoy en una corriente de línea, la que pasa por toda la línea. Corriente de fase sería la que está saliendo de mi fuente. No sé si ahí te quedó un poquito más claro. Igual tengan presente lo que les di hace un rato, que los voltajes, digamos, de línea, cuando estamos en delta, los voltajes de línea y los voltajes de fase son los mismos, porque estamos sacando el voltaje entre los mismos puntos. Vuelta, en este caso, como tenemos estrella, vemos que el voltaje no son los mismos, porque, como dijo mi compañero, o sea, todas las fases están conectadas a un punto neutro. Entonces, para encontrar mi voltaje de A, encuentro desde mi punto A hasta el neutro. Y si quiero mi voltaje de líneas, tengo que encontrar entre el punto A y el punto B. Ya no es el mismo que mi voltaje A con el neutro. Ahora, este es otro voltaje diferente. ¿Sí? En este caso, en particular, tenemos que los voltajes de línea son diferentes a los voltajes de fase. Ya. Ahora lo que, bueno, estaba explicando era que por mi corriente de línea, en este caso es el mismo que el corriente de fase. ¿Por qué? Porque, digamos, yo tengo por este punto, circula... Ya por esta línea circula por aquí y aquí también se conectan a un punto en común, ¿no es cierto? O sea, mi corriente que sale de la fase, viene por aquí y hasta que llega al neutro. Y ahí ya se acaba esta corriente. Sí, por abajo también tengo otra, tengo como... A ver, borrémosle. Por abajo tengo otra fuente con otra carga. Bueno, esta es la impedancia que estaba en la línea, la carga. Y esta
se conecta a un punto. O sea, yo después de transformar de delta me quedó este circuito de acá abajo. Tengo aquí otro voltaje, otro aquí. Ya. ¿Por qué mis corrientes de línea y mis corrientes de fase son los mismos cuando estamos en estrella? Es por esto. Tengo mi corriente de fase, sale por aquí y llega y se termina en este punto. ¿Sí? ¿Y cuál es mi corriente de línea? Exactamente la misma. O sea, cuando les diga la línea, vean toda la línea que se encuentra involucrada en esta carga, mejor dicho. Sí, cuando lo que pasa por las cargas. Ya, entonces la fase, vemos que sale por la fase y llega hasta acá. Pero mi corriente de línea también está en el mismo, por esta rama, por la misma rama va por aquí y llega a este punto, ¿sí? Es por eso que son iguales. En cambio, cuando tenemos en delta-delta, vemos que una corriente se choca con otra y eso ya hace que se produzca una corriente diferente. Sí, por eso acuérdense muy bien, en estrella, voltajes de línea no son iguales que los voltajes de fase, pero las corrientes sí lo son. En cambio, cuando tengamos delta-delta es al revés. Ahí los voltajes van a ser los mismos, pero las corrientes diferentes porque ya se van a estar chocando. Sí, ya. Eso nomás, para que tengan más claro, un poco más claro. Ya, listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Encontrar mi corriente de fase, que a su vez es igual a la corriente de línea. ¿Cómo la encuentro? Sería el voltaje de la fase, ¿sobre qué? Sobre las impedancias que están involucradas. En este caso, tengo dos impedancias en la misma línea. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago cuando están dos impedancias en serie? Se suman, ¿no es cierto? Entonces me quedaría 1 más 6. Sí, ahí sí me siguen. Tengo que sumar estas dos, porque en este caso tengo dos impedancias. Tengo una aquí y la otra que es la que tengo en mi carga, que bueno, transformando ya se me hizo todo en estrella. Ya. Entonces, como están estas impedancias en la misma línea, ¿qué hay que hacer? Hay que sumarlas. ¿Cuánto me daría? Sería 7 en mi parte real. 1 más 6, 7. ¿Más cuánto? Más 4J. Sí. Acuérdense que para sumar números complejos, cuando están en la forma rectangular, se suma lo que es lo real con lo real y lo imaginario con lo imaginario. Y les queda esto. 1 más 6, 7. 1J más 3J, 4J. Acuérdense que cuando tenemos la forma polar no se suma, sino más. ¿Sí? Para que tengan en cuenta. Ya. Vamos. Eso, quitamos la calcu. Vamos a hacerle en la calcu. Pongámosle en complejos. Ya tenemos. ¿Cómo lo pongo? De 24.80. Parte real y la parte imaginaria 0.11. Dame en polar. Ya. Sale 40 raíz de 65 sobre 10. Dime el número. 40 raíz de 65 sobre 13. No, sí, pero ¿cuánto sería ese valor en números? Déjame ver si va a transformar. 24.80. Un ángulo de 0.25. ¿El ángulo cuánto? 0.25. Ajá. Seguro. Vamos Sí, eso salió. a ver. Eso tenía que salir. Pruébale por si acaso. Ya.
Ya. Esperen, me jalé aquí. Acuérdense que este valor era cuando tenía en delta. Sí, aquí me jalé yo, disculpe. Tenía que sumar lo que sería la impedancia de la línea, 1 más J más lo que saqué acá arribita. Sí, eso me confundí. Entonces, en ese caso me quedaría 3 más 2J. Ahí sí. Ya. Ahí, disculpen, me equivoqué. Esta ya no hay que tomarla en cuenta porque este era cuando teníamos en delta. En estrella tengo 2 más J. A ver, hagámoslo aquí ya, 200 con un ángulo de 30 sobre 3 más 2 J. Ya esto transformado a grados igual 55. Ya, ahí sí está bien. Sí les dio ese valor. Sí. Ya, chévere. Ahí estamos bien. Entonces, 55 como 47 con un ángulo de ¿cuánto? De menos 3. 69 menos 3, 57. $3.69, sí. Listo. Voy a subrayarle. A ver. Ya, tenemos la corriente de línea, que a su vez, vamos a ponerla aquí. Como estoy en este circuito, las corrientes son las mismas. Entonces, mi corriente de línea, mi corriente de fase es igual a mi corriente de línea. Ya, ¿qué más nos toca sacar? A ver qué más nos pedía. Vamos allá a lo que sería ahora el voltaje de línea. Vamos. Esto voy a ponerle así. También. Pongamos la parte 4. Voltaje de, perdón, de línea, porque el de fase ya tenemos. Bueno, igual vamos a anotar los voltajes de fase ya. Voltaje de fase.
tenemos lo que son 3 voltajes. Mi voltaje A, que es igual, nos dieron de dato a los 200. Con un ángulo de 30. Ya. ¿Se acuerdan cómo les dije que había que sacar el resto de voltajes? Mi voltaje en B. A ver, en el ejercicio, ¿qué me decía? ¿Que era secuencia positiva o secuencia negativa? ¿Quién me escribe por ahí? A ver. Vamos a ver, me dice que tengo secuencia directa. Directa significa positiva. ¿Qué pasaba cuando tenía la positiva? Tenía que mi voltaje en B iba a ser menos 120. Y mi voltaje en C iba a ser más 120. Ya. ¿Cuánto sería entonces mi voltaje en B? Tengo la misma magnitud, pero se desfasa 120. Entonces, aquí tengo 30. 30 menos 120. Menos 90, ¿no es cierto? Mi voltaje C sería, ¿cuánto sería? 150. Sí, chévere, muy bien. ¿Por qué? Porque es 120 más 30 grados. 150. Ya, estas son mis voltajes de fase. Ya. Ahora voy a hallar mis voltajes de línea. Ya, mi voltaje, los de línea, como tengo, voy a encontrar voltaje entre mi voltaje A y mi voltaje B. ¿Y qué era igual esto? ¿A qué era igual mi voltaje de línea? Acuérdense, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por la raíz de 3. Raíz de 3 por BA. ¿Cuánto me sale aquí? 200. A ver, ¿qué estaba haciendo? Raíz de 3 por eso. Raíz de 3. Ya, se les dio eso. 346,41. A ver, me dicen
que no entendí la parte de los voltajes. Ok, ya les explico de nuevo. Dame un ratito. Ya, a ver aquí. Una cosa que me olvidé de decirles es que al momento de cuando estoy sacando los voltajes ya de línea y de fase, es importante que sepan que siempre se desfasan 30 grados. En este caso, a ver, tenemos, sí, tenemos, a ver, menos, ya, sí. Acuérdense de esto, los voltajes se desfasan 30 grados. En este caso, nos toca sumarle 30 grados a lo que teníamos. Voltaje A más 30 son 60 grados. Ya. Como en sí me va a dar el mismo resultado en todos, solo cambia la fase, acuérdense de eso también. Sí, anótenle ahí donde les dije, no anotamos lo que son las, donde anotaron esto, pónganle aquí al ladito que cuando multipliquen esto también se desfasa 30 grados, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener de 60, voltaje B me va a dar igual porque solo multiplican por la raíz de 3. Y esto se desfasa 30 grados. ¿Cuánto sería? Menos 90, menos 60. Voltaje C. Ya. Sí. Ok, entonces este sería mi voltaje AB. Perdón, aquí puse A. Ok, los voy a borrar esto. Ay. Aquí sería raíz de 3 por voltaje B. Sí, este es mi voltaje entre mi punto B y mi punto C. Y el último es mi voltaje entre el punto C y el punto A. En sí todos me van a dar el mismo valor porque estoy usando los mismos voltajes, ¿ya? Ok. ¿En qué parte se perdieron de los voltajes? No sé, todavía no cachan cuando es de línea y cuando es de fuente, de fase. Ya. O sea, lo que hice ahorita fue aplicar estas fórmulas que les di hace un rato. Si es que tenemos delta delta, mis voltajes de línea son iguales a los voltajes de fase y lo que cambio son mis corrientes de línea. Mi corriente de línea es igual a la raíz de 3 por la corriente de fase. A ver qué me dicen aquí. ¿Por qué la corriente? A ver, los voltajes de fase, ¿por qué va en positivo? Voltajes de fase. O sea, los voltajes de aquí arriba, ¿me dices por qué van en positivo? Porque, o sea, de datos nos están dando que en sí son positivos. Ningún voltaje aquí es negativo. O sea, por lo general en estos ejercicios solo les van a dar voltajes positivos, nunca les van a poner una fuente al revés.
con respecto a eso, a los signos, porque, digamos, de datos ya nos daban que el voltaje en A era de 200 y tenía un desfase de 30 grados. Como el ejercicio me dice que es una secuencia positiva, entonces yo ya sé que se va a desfasar el B, se va a ir para el lado, o sea, se desfasa menos 120 grados con respecto a A, y el C se desfasa más 120 grados con respecto a, acuérdense de eso. Entonces, tenemos el mismo magnitud que sería 200 en todos, pero cada uno se desfasa 120 grados. En este caso, como tengo de 30, el voltaje en B se me desfasa menos 120 grados, ¿sí? Y el voltaje en C más 120 grados con respecto a los 30. Acuérdense, siempre es con respecto al primer voltaje. Ya. Y luego, para sacar el voltaje entre líneas, o sea, estoy sacando entre el voltaje A y el voltaje B, ¿sí? También luego estoy sacando entre el voltaje B y el voltaje C. Y luego estoy hallando entre el voltaje C y el voltaje en A. O sea, en ningún lado estamos sacando voltajes negativos, ¿sí? Todos son positivos. Bueno, eso, no sé, eso sería todo el ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta. Con todo, yo les voy a subir el ejercicio hecho paso a paso, ¿ya? Para que no se pierdan. Voy a tratar de, en una hoja, explicarles más a detalle cómo fuimos sacando cada parte. Déjame guardar esto. Ya. Aquí dicen preguntas de que dice de los voltajes negativos. Acuérdense que si lo único que dice que el voltaje es negativo es que está la fuente como si tomada al revés. Por lo tanto, en las fuentes trifásicas no existe eso, ¿no? Dije, antes de nada, le pregunto sobre el deber. Yo me acuerdo de lo que usted nos explicó, que era XC y también había otro que era ZC. O sea, en eso me puede explicar solamente eso, porque al rato de hacer el deber como que me confundí un poco. Ya. No sé si ahorita quieres hacer la corrección del deber. Sí, hagámosle en ese lazo. Ahorita. Gracias. Sí, hagámosle ahorita, faltan un cuarto. Ya, XC, solo estoy hablando de la reactancia capacitiva, o sea, solo de un capacitor. XC estoy hablando solo del capacitor. Cuando hablo de Z, ya estoy hablando tal vez ya de una resistencia con una bobina, un capacitor o mezclado, ¿no? Esa es la única diferencia. Ahora que son la misma unidad, es ohmios, ¿no? La diferencia es que XC se le utiliza para representar solo el valor como de reactancia, ¿sí? Capacitiva, y XL la inductiva, ¿sí? Eso es lo único que es. Y la ZC, lo que quiere decir es que es como que la impedancia ya total, como si ya, impedancia sumada, cuando ya está una parte real con una capacitiva, una inductiva. Eso quiere decir. Para hacer el deber, había otra pregunta que dice cómo hacen los barcos para tener energía. Sí, eso vi recién hace un ratito. Verán, esto, hasta eso ya, brother, ¿no? Hasta eso, los barcos de ley tienen varios tipos de fuentes de energía, porque eh, imagínense si solo llevan una fuente de energía, ¿sí? ¿Y qué pasa si esa se les dañara? ¿Sí? Quedarían totalmente botados, ¿no? Entonces ellos realmente, o sea, tienen muchas fuentes de energía, ¿sí? En los barcos, no sé, ya depende del barco, a la misión que vayan, imagino, no tengo muy claro, pero de ley tienen, por ejemplo, los típicos fuentes de energía. En el mar pueden funcionar algunas, como es el generador eólico, o sea, que funciona con viento, ¿sí? También hay lo que sería la, lo de paneles solares, ¿sí? También hay el hidrogenerador, ¿sí? Entonces, todas esas tienen, y hay otras más. El hidrogenerador trabaja con hidrógeno, ¿no? Y por lo tanto necesitan otra máquina como si para extraer solo hidrógeno y eso del agua del mar y lo utilizan ahí. Entonces de ley tienen al menos, creo yo, que unas dos fuentes deberían tener, ¿sí?
que les provee energía, ya que, por ejemplo, si los paneles solares no les abastece, y si se dañara, por ejemplo, ¿sí? Que funcione el otro, como si no. Eso es lo que hacen eso hacen en los barcos, ¿no? Eso, en cuestión al deber, pues no lo encuentro. Bueno, voy a ver y que les mandé entonces, ¿ya? Mañana vamos a ver ya esto de cargas trifásicas asimétricas, ¿sí? Si es que algo tal vez no entendieron hoy, alguna cuestión, mañana mismo igual vamos a hacer es prácticamente lo mismo, ¿sí? Lo mismo, el mismo sentido, pero aquí vamos a tener que, vamos a ver lo que sería con, ya con diferentes valores, ¿no? Pero el que más necesitan ustedes es el balanceado, ese es el que realmente se ve más en todo. Se utiliza el balanceado en todo prácticamente, para motores, para la que llega la electricidad a la casa, ¿sí? Llegan las tres fases, ¿sí? Todo eso. Ahora, a ver, este ejercicio, en este ejercicio es el que preguntaba, ¿no? A ver, en los de aquí arriba tuvieron algún problema, en el 1, en este, algún problema. Aquí había algo, aquí pasaba algo extraño, ¿no? Que cuando resolvíamos, ¿sí? Por ejemplo, y hacíamos la resta de estos factores rectangulares, restábamos la parte real. Pues aquí salía 2 menos 3, ¿no? Les daba menos 1, ¿sí? Y este menos 3 y sumábamos restábamos menos 2i. ¿Cuánto daba? Menos 5i, ¿sí? En el caso de arriba. Ahora, esto para transformarle a fasor, ¿sí? A polar, ¿sí? Tenían que haber tomado algunas consideraciones, ya que si ustedes ponen en la calculadora tangente de menos 1 y ponen aquí como menos 5 y acá menos 1, ¿sí? Les va a dar un ángulo como de 78, si no estoy mal, 78 grados. Pero cuidado, este ángulo no es. Este ángulo tienen que tener cuidado cuando la parte real sea negativa. ¿Por qué? Porque si nosotros dibujamos así, el menos 1, ¿en dónde va a estar? Para acá. ¿Sí? Aquí yo tendría mi menos 1. ¿Sí? Y el menos 5 yo lo tendría para acá. ¿Sí? Por lo tanto, mi vector vendría como si por algo así, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que quiere decir. ¿Ya? Entonces, este ángulo de aquí es como que fuera este de aquí es el ángulo 78. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿cuánto daba el ángulo? ¿Sí? Daba 180, ¿sí? Más 78. Y este era ángulo, o sea, ya era 200 algo, ¿no? ¿Sí? Pero eso es lo bueno de los circuitos, ¿sí? En este ejercicio coincidió este menos en la parte real, ¿sí? Tienen que haber considerado. Pero en los circuitos nunca vamos a tener una resistencia negativa, ¿no? Por lo tanto, o sea, siempre vamos a tener este valor positivo y siempre vamos a trabajar con los ángulos que nos salen en el arco tangente y porque siempre vamos a manejar todo este lado. ¿Sí? Eso era con el ejercicio 1. ¿Sí? Ya, este de acá abajo no habría igual problemas. ¿Sí? Este de acá abajo igual no habría problemas. ¿Sí? No es complicado. Y en este vamos a hacerle de una. ¿Sí? Para este ejercicio, ¿sí? Yo veo que aquí yo tengo paralelos. ¿Sí? Y dice que encuentra la intensidad que circula en la resistencia y la intensidad que circula en el capacitor. ¿Sí? Por lo tanto, aquí el capacitor, ¿en qué me está dando? ¿En faradios? ¿En ohmios? ¿En qué está dando? Está en faradios. Por lo tanto, esta es una medida, la medida que me da aquí es capacitiva, ¿no? A veces en ejercicios ya les ponen, no, esto de aquí, no les ponen que esto ya vale, ¿cuánto? Menos 20J, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no tienen, ahí ya no tendrían que calcular XC, porque esto de aquí sería mi XC, ¿sí?
¿Por qué XC? La X quiere decir reactancia, ¿sí? Como decir, cuánta oposición, cuánto resistencia, ¿sí? Tiene, como si me produce mi capacitor, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Solo XC se refiere a esto. Cuando ya hablo de Z, C, ZC, o sea, más correcto es Z, por ejemplo, ZT, Z total, o Z1, Z2, alguna cosa así, ¿sí? Ya quiere decir que ya tal vez ya sería como que una parte real con una imaginaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que teníamos que haber hecho? Teníamos que haber calculado lo que sería XC. ¿Cómo calculábamos XC? Primero me fijaba si mi fuente hablaba en frecuencia o en frecuencia angular. En este caso, ¿qué tengo yo? Mi frecuencia de 50 Hz. Por lo tanto, voy a usar la fórmula que yo les he dado, ¿sí? La cual consiste en menos 1, 2pi por F, ¿sí? Por mi valor capacitivo, por J, ¿sí? Entonces, ¿qué valor me da XC? Ya reemplazando todo esto, ¿cuánto me da? F es 50 y C sería 100 por 10 a la 6, ¿no? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Siguieron el deber? Ya deberían haber tenido, de hecho. ¿No? ¿Nadie? Menos 30. Menos 31,8. Ajá. Menos 31.83. Ya. J. Menos 31,80. 83. Ya. ¿Sí? Este valor, si ven que aquí está en faradios, este valor, cambio ya en mi reactancia capacitiva, en este caso, va a estar en ohmios. ¿Sí? Un XL igual va a estar en ¿qué? En ohmios. ¿Sí? La resistencia, ¿en qué trabajábamos? ¿Cuál es la unidad de la resistencia en ohmios? ¿Sí? Entonces, por eso es que trabajamos en ohmios. ¿Sí? Y es como que convirtiéramos el XC, esta fórmula nos permite convertir este capacitor como que si fuera una resistencia. ¿Sí? Pero el problema es que el capacitor, como nos hace un desfase, o la bobina nos crea un desfase, por eso es que se crea como un eje imaginario, que vendría a ser la J, ¿no? ¿Ya? Ahora, yo aquí, el ejercicio solo les pide calcular la intensidad, que va a pasar por este de aquí y por el de acá. ¿Sí? Por lo tanto, yo ya aquí a la resistencia 1, ¿qué voltaje le cae? Este de aquí. Como están en paralelo, ¿sí? Como están los dos en paralelo, el mismo voltaje les va a caer a los dos elementos, tanto a mi resistencia como a mi capacitor. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entonces yo digo que la intensidad en la resistencia 1, ¿sí? Va a ser igual a mi voltaje, ¿sí? Que me cae en mi resistencia 1, que en este caso sería los 220 voltios con un ángulo de 0, ¿sí? Dividido para la resistencia que yo tengo aquí. En este caso, como solo tengo R1, es fácil porque tengo 330, la resistencia no me crea ningún ángulo de desfase, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto me daría esta intensidad? 0,67. 0,67 con un ángulo de 0 grados. 6, ¿sí? La intensidad en el capacitor, ¿sí? Y la intensidad, pongámosle, como decir, en mi XC3, ¿sí? ¿Sí? Este vendría a ser mi XC3, ¿sí? El C3 no. Cuando ya tiene X, estoy hablando de reactancia en ohms, ¿sí? Por lo tanto, igual tendría los 220, ¿sí? Con un ángulo de 0 grados, dividido para este de aquí está en forma rectangular, ¿sí? Por lo tanto, yo le voy a pasar a polar, ¿sí? En tanto,
Por lo tanto, ¿qué es lo que yo hago? 31,83. ¿Sí? ¿Con un ángulo de cuánto? Menos 90. Menos 90. Ya. ¿Cuánto me daría entonces este valor? 220 dividido para 31,83. 6,91. ¿Cuánto? 6,91. Ya, 6,91. Con un ángulo de 90. 90 grados. Esto en amperios. Y eso era lo que les pedí el ejercicio. Solo sacar esta intensidad y esta intensidad. ¿Sí? Cuando ya hablo de... O sea, yo esto de aquí podría tomarlo también como una impedancia, ¿no? O sea, es como que casi, es prácticamente lo mismo. XC, estoy hablando, solo me refiero como que a un capacitor. ¿Sí? Es el término correcto. En Z también hablo de la impedancia. ¿Sí? Hablo de impedancia. ¿Sí? Esto, de impedancia ya es como que un poco más, abarca un poquito más, ¿no? Una parte real con una parte imaginaria. Pero si en este caso, ¿cuál sería aquí mi parte real? Aquí, solo en esta rama. Pero, por eso es que no le pongo. ¿Sí? Ya, eso sería con el ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en este lapso, ¿sí? Justo aquí en este lapso, por ejemplo, yo tengo mi voltaje, dice que está en seno, ¿sí? Y viene así, ¿sí? Está en seno. Por lo tanto, aquí tiene los 220 voltios y acá está los menos 220 voltios. En el caso, este es el voltaje que me llega a mi resistencia 1, ¿no? ¿Sí? La intensidad que me pasa por mi resistencia 1, según esto que me salió, quiere decir que mide de amplitud tiene 0,67 y por lo tanto acá menos 0,67. Como mi voltaje tiene la figura de seno, pero tengo aquí algún ángulo de desfase, no, porque aquí yo tengo un ángulo de 0 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo yo dibujo esto? ¿Ven? O sea, coincide en este mismo punto, en este mismo punto, en este mismo punto. ¿Sí? No hay un ángulo de desfase, porque solo una resistencia no me mueve, no me desfasa la corriente. ¿Sí? Ya en el caso de abajo, ¿sí? Ya es diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un capacitor, ¿sí? En el cual igual yo tengo esto, ¿sí? El voltaje que me circula, en este caso, vendría a ser igual a los 220 voltios, ¿sí? La misma de arriba, ¿sí? La que está en rojo, como es seno, pero ya en la corriente, ¿sí? Ya en la corriente me dice que tiene una amplitud de 6,91, por lo tanto aquí iría 6,91 y acá un menos 6,91, por decirlo así. ¿Sí? Pero el ángulo de desfase ya de cuánto es, de más 90. Si yo aquí tengo los 180 grados, aquí yo tendría los 90. Igual conservaría la señal seno, ¿sí? Y dibujaría así, desfasado los 90 grados. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto vendría a ser el voltaje que me cae en mi capacitor, ¿sí? Y la intensidad que va a circular por mi capacitor. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que en una gráfica de voltaje y corriente, en una resistencia no existe desfase. En un capacitor, ¿sí? Ya la corriente me existe un desfase. Y como solo en esta rama solo hay un capacitor, ¿cuánto va a ser ese desfase? De 90 grados. ¿Sí? Si fuera bobina, empezaría desde acá. ¿Sí? ¿Ya? Y si hubiera habido ya no el capacitor, si no hubiera habido también aquí, justo aquí en esta rama, una resistencia y un capacitor, ¿sí? Ya me hubiera salido otro resultado, ¿sí? Y lo que me hace una resistencia junto a un capacitor, ¿sí? Cuando ya hay una parte real y una parte imaginaria, este ángulo ya no me sale exacto 90 grados. La resistencia hace que me provoca que ese ángulo varíe entre 0 a 90, ¿sí? O de 0 a menos 90, dependiendo si es capacitivo o bobina, ¿no? Sí, y esto era lo que tenían que hacer como del deber, no estaba muy largo. Pudieron hacerlo así, le salió eso,
¿Sí o no? ¿Le salió? ¿O están mal? Ya, estos gráficos no tenían que haber dibujado. Yo los dibujé por añadirles información, ¿ya? Para entender un poco más. Pero si ya tenían estas respuestas, ya estaban bien. ¿Sacaron este? ¿Pudieron hacerlo así? ¿O no? Nada. Ya, eso sería todo, ¿ya? Mañana vamos a ver lo que serían los sistemas trifásicos asimétricos, ¿sí? Vamos como si casi a volver a ver lo que vimos hoy, ¿sí? Y eso sería todo. Si no tienen preguntas del deber, ya podrían salir. No. Eso sería todo, chicos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe, mañana. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Ya, mijo. Eso, vamos a mañana